Bueno, muy buenas noches para todos. Soy Mauricio Rodríguez de masterweb.la. Gracias por aceptar la invitación a esta clase en vivo. Quiero por favor me confirmen las personas que están en la sala, me confirmen si me están escuchando correctamente. En el chat de texto, por favor, si se escucha. Gracias Fernando, Sergio, Carlos, perfecto, bienvenidos. Kevin, César, bienvenidos todos. Bueno, se escucha muy bien. Hoy empezamos una nueva serie de clases en desarrollo de aplicaciones web con PHP. El objetivo, bueno, primero, como siempre, la recomendación de apagar las distracciones que puedan tener, cerrar las demás ventanas, cerrar el Skype, el Facebook, no solamente para que no se distraigan, sino para que todo el ancho de banda esté con esta presentación, todo el ancho de banda de ustedes. El objetivo de estas clases es que ustedes, los estudiantes de masterweb.la, aprendan a desarrollar aplicaciones web a medida utilizando PHP, utilizando el framework Laravel, utilizando JavaScript, el framework Angular JS o JS, y utilizando obviamente bases de datos. Serán 12 sesiones más o menos de 2 horas máximo. Realmente es 1 hora de exposición más un tiempo destinado a preguntas. Vamos a empezar desde lo más básico de PHP hasta llegar a desarrollar una aplicación real. Estas clases son los días lunes, miércoles y jueves de 8 a 10 pm, máximo 10 pm, de Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, estas clases virtuales son completamente prácticas. Les decía hace un momento, vamos a desarrollar una aplicación real. En este caso, se va a desarrollar una aplicación para salas de cine que cuenta pues con CRUD de películas, es decir, cuando ustedes escuchen la palabra CRUD o la sigla CRUD, nos referimos a todas las acciones que se pueden realizar con los datos, es decir, consultas, registros, actualizaciones y borrado de datos. Entonces esta aplicación va a tener CRUD de películas, de salas, de teatros, de reservas, y de igual manera el frontend donde el usuario puede seleccionar las películas, ver los teatros, horarios disponibles y hacer reservas de boletos. ¿Listo? Entonces, les decía, entre otros temas, primero, hoy vamos a hacer una introducción y conceptos generales de PHP para quienes ya están, quienes están empezando se familiaricen un poco con este lenguaje de programación. Posteriormente vamos a hacer una clase de programación orientada a objetos, todo lo que son clases y funciones, bases de datos, configuración, tipos de datos, relaciones. También JavaScript y jQuery, AngularJS, lo que es el modelo vista controlador en JavaScript. Ya posteriormente sí vamos a continuar con lo que es Laravel, cómo se instala el Composer y cómo se instala Laravel. Después vamos a ver migraciones, rutas, controladores, vistas, Eloquent, todo el manejo de la base de datos en Laravel. Van a ver una clase de backend, otra clase de backend de la aplicación como tal, y otras dos clases, una de frontend, dos de frontend mejor dicho. También va a haber unos temas adicionales, como son templates Bootstrap para las aplicaciones, para integrarlos con el Laravel, con las aplicaciones que estemos haciendo. Vamos a ver algo de login con Facebook, que es muy demandado actualmente. Todas las empresas y personas quieren que en su aplicación, si tiene registro de usuarios, los usuarios se puedan registrar y loguear utilizando Facebook. Y vamos a ver algo de graficación de datos. También vamos a dejar un espacio para temas sugeridos por los estudiantes de Master Web. Por acá Fernando decía que si se utilizará un CMS, no, vamos a utilizar un framework llamado Laravel para desarrollar esta aplicación de teatros, para cines, perdón. Estos son algunos pantallazos que les estoy compartiendo de la aplicación que vamos a hacer, que van a hacer con el ingeniero Julián. Ya en un momento los dejo con él. Acá pueden ver un pantallazo del escritorio de la aplicación.
en donde se puede ver el CRUD de cinemas, el listado de cinemas. Y entonces les decía, para estas clases vamos a utilizar PHP, obviamente el framework Laravel, bases de datos MySQL o MySQL, AngularJS, JavaScript, jQuery. Entonces, listo, eso es todo. Les recuerdo, 12 sesiones más o menos. Si hay sugerencias, si hay bastantes temas sugeridos a lo largo de las clases, si es necesario abrir una sesión más, lo haremos. Lo importante es que queden los estudiantes satisfechos, se cumplan las expectativas y pues hagamos algo bien interesante, ¿no? Repito, lunes, miércoles y jueves, es decir, la siguiente clase es mañana, la próxima será el lunes, el siguiente miércoles y jueves, desde las 8 p.m. de Colombia, Ecuador, Perú, 10 p.m. de Argentina, Chile, 9 p.m. de Bolivia. Entonces, ahora sí, los dejaré con el ingeniero Julián Salcedo. Él es la persona, el tutor de masterweb.la, que va a estar al frente de estas clases. Aprovechen, si hay preguntas, déjenlas en el chat. Él les va a estar explicando, cada cierto tiempo va a revisar el chat. Por favor, que las preguntas sean del tema que se esté tratando. Les recomiendo mucho eso para no extendernos. Les agradezco mucho no compartirnos el multinivel que promocionan, la red social que promocionan. Por favor, aprovechemos el tiempo para o aprovechemos el chat para hacer preguntas relacionadas con lo que se esté desarrollando. Muchas gracias. Los dejo entonces con el ingeniero Julián Salcedo y nos encontramos ya ahorita al final nuevamente. Por favor, me confirman en el chat de texto si están viendo en este momento el escritorio. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Julián Salcedo, ingeniero de sistemas de la Universidad Central en Colombia. Vengo trabajando con PHP hace un muy buen tiempo y quiero compartirles la clase de hoy un poco para hablar del lenguaje, de pronto de qué les permite hacer, de cómo lo vamos a trabajar, de por qué se seleccionaron las herramientas que les ha comentado Mauricio. Ok, perfecto. Entonces, hablar un poco de qué ha pasado PHP, por qué se ha convertido en un lenguaje tan demandado últimamente, por qué lo vamos a integrar con las herramientas que Mauricio les ha comentado y enfocar un poco la clase de hoy hacia dónde queremos llegar. Lo primero es de dónde surge PHP. Entonces veníamos un poco de un contexto donde los lenguajes que permitían hacer aplicaciones en web eran o muy robustas, como en el caso de ASP, .NET para Microsoft, el mismo Java, que en momentos es un poco robusto para hacer cosas un poco más flexibles, como las que haremos para este curso. Entonces se necesitaba un lenguaje de programación que fuera un poco más enfocado a hacer hacer código que fuera muy rápido de ejecutar, que fuera muy fácil de testear y que fuera más fácil de programar por más desarrolladores. De ahí surge PHP como un proyecto ya que lleva un buen tiempo y en el cual hoy están funcionando plataformas muy grandes como Facebook, buena parte de Google, aunque Google usa un lenguaje que es propiedad de ellos, que es Python, pero tiene componentes en PHP, y lo que permite precisamente es esa flexibilidad a la hora de construir lenguaje. De verdad que es un lenguaje muy rápido de entender, es un lenguaje muy sencillo, sin tantos complementos propios del lenguaje, como es el caso, por ejemplo, de Java, que introduce muchos elementos que, si los desconocemos, definitivamente no podemos hacer nada con él. Entonces surge PHP y propone un tipo de arquitectura un poco diferente a la que se venía usando. Se basa en una arquitectura cliente-servidor. Entonces, una arquitectura cliente-servidor es
Imagínense todo el paradigma o todos los servicios que nos ofrecen ahora. Por ejemplo, si vamos a hacer una página de internet, entonces nos toca comprar un hosting, que es un computador dedicado a mantener nuestro código. Ese es el servidor. Y los clientes venimos siendo nosotros desde nuestros equipos, desde nuestros browsers o navegadores. Ellos son los clientes, y así se consume así se consume la aplicación que estamos realizando. De manera que cambia un poco la estructura como se venía planteando hacia más o menos el 95, y empieza entonces a crecer un poco este lenguaje. Inicialmente muchas personas no le tenían mucha fe a PHP, debido a que por su misma facilidad uno desconfía muchas veces de que sea seguro, de que le permita hacer muchas cosas, de que de pronto se queda a media con sus proyectos, pero les puedo asegurar, y no solo yo sino el mercado, que pueden hacer cosas muy grandes. Un ejemplo de ello es Facebook, que funciona casi el 95% sobre código desarrollado en PHP. Y aprovechando pues el auge que ha tenido y el crecimiento tan rápido que han tenido las máquinas, entonces por ejemplo, ya el computador desde el cual ustedes se están conectando seguramente es un equipo bastante robusto. Ya podemos tener celulares, como en el caso de Fernando, que veo que se está conectando desde el celular. Ya tenemos celulares que nos permiten procesar mucha información, que eso hace unos años era totalmente impensable. Ya tenemos tan solo electrodomésticos que nos permiten conectarnos a internet. Ya, mejor dicho, estamos conectados desde cualquier sitio, y eso es una ventaja que ha tenido el crecimiento y la expansión que ha tenido la tecnología. Y eso nos ha permitido quitarnos un poco de peso, o quitarle un poco de peso al servidor. Entonces, sí, muy bien, por aquí veo algo que se llama el Internet de las Cosas, que hace referencia un poco a que nos podemos conectar y obtener datos desde cualquier dispositivo. Cualquier dispositivo nos puede proveer información, y analizando bien esa información podemos hacer aplicaciones muy interesantes. Ahorita les hablaré de unas que me he encontrado últimamente y que me han dejado gratamente sorprendido. Entonces, como les comentaba, los equipos que empiezan a usar los usuarios, o sea los clientes, son máquinas cada vez más potentes, cada vez con más procesamiento, con más velocidad en RAM, con más disco duro, y entonces surgió la posibilidad de que parte de esa operación que estaba haciendo el servidor ahora pasara a hacerse un poco, a apoyarse del cliente, ¿sí? Entonces que no todo lo tuviera que hacer el servidor, sino que se puedan hacer ciertas operaciones en los computadores de los usuarios, ¿sí? Y ahí fue donde JavaScript cogió muchísima fuerza. Entonces vamos a hablar un poco de JavaScript, que es un lenguaje que se ejecuta netamente en HTML, y lo vamos a llevar un poquito a un nivel más alto cuando veamos AngularJS. AngularJS es una librería creada por Google, por los desarrolladores de Google, que son quienes les dan todo el soporte que necesitamos para confiar en esta herramienta, y lo que nos permite AngularJS es crear aplicaciones desde JavaScript en el cliente, en el computador de nuestros usuarios. Entonces ese tema también lo vamos a tratar dentro del contenido del curso. Dentro de la arquitectura también, de acuerdo con, permítanme un segundo, me estaban solicitando aquí los temas, entonces se los voy a dejar aquí. Les voy a dejar un poco aquí
los logos para que los veamos. Entonces les hablaba de AngularJS, una librería construida y soportada directamente por Google. Vamos a tratar PHP como nuestro lenguaje de programación, que va a estar del lado del cliente. Y para que todo esto tenga, digamos, un funcionamiento real, entonces vamos a integrar bases de datos construidas en MySQL. Una de las cosas con las que viene acompañado, digamos, toda esta arquitectura y todo este entorno de desarrollo en Internet son con nuevos modelos de crear aplicaciones web, ¿sí? A lo largo del tiempo, pues hemos pasado del HTML puro, que no nos permitía hacer mayor cosa. Ya después se fueron integrando lenguajes de programación como Java, PHP, ASP, .NET, Python, Ruby, un montón de lenguajes más. Y ahora se vienen integrando los clientes. Entonces, un cliente, como les comentaba, puede ser su equipo, puede ser un celular o puede ser cualquier dispositivo que se conecte a Internet. Y esa necesidad de que muchos dispositivos puedan acceder a nuestra aplicación nos ha llevado a pensar un poco en arquitecturas diferentes. Arquitecturas que se basan en lo siguiente. Entonces, voy a hacer algo por acá. Entonces, arquitecturas que se basan en peticiones. Bien, entonces, ¿qué son las peticiones? Imaginémonos como, entonces pongámosle aquí, arquitectura. Muy bien, imaginémonos por ejemplo lo que está pasando en el chat. Entonces una persona le escribe a la otra, le hace una pregunta y esa pregunta, pues asumimos que le va a dar una respuesta a la pregunta que le están haciendo. Por ejemplo, Luis me pregunta que si la presentación va a poder descargarla. Mi respuesta va a ser vamos a habilitar un enlace para que la puedas descargar. Así funciona la comunicación en el mundo real y funciona así en las máquinas. Entonces, dentro de las peticiones encontramos varios tipos de peticiones. La primera de ellas es el POST, ¿sí? Imagínense entonces que ustedes entran a una página de internet y hay un formulario donde les piden sus datos para realizar esa inscripción. En el momento en el que ustedes le dan el botón de enviar, lo que hacemos es enviar esa información por medio de una petición que se llama POST, ¿sí? Le estamos enviando datos desde nuestro cliente a nuestro servidor. El servidor entonces hará las operaciones para las cuales esté programado. También tenemos el GET, que es otro tipo de petición. Entonces, para el GET, imagínense que ustedes acceden a una página web y colocan, por ejemplo, www.google.com/drive, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer ese drive? Esa palabra drive va a ejecutar un método para el cual está programado nuestro servidor. ¿Cuál es la diferencia entre el GET y el POST? Que el GET, para usar el GET nos vamos a comunicar por medio de esta URL que está acá, ¿sí? Entonces todo lo que nosotros podamos enviarle a una página web por medio de esta URL va a ser una petición de tipo GET. Y también hay otras que se llaman put, delete y patch. ¿Listo? Entonces, este tipo de peticiones son las que nos permite son con las que se comunica el Internet, sin importar el tipo de lenguaje. ¿Listo? ¿A qué va todo esto? A que la arquitectura entonces cambió un poco y ahora nos permite comunicarnos por medio de APIs. Muy bien, entonces ¿un API qué es? Un API es un servicio o es un servidor que está dedicado a escuchar peticiones. Entonces imaginémonos por ejemplo Google Maps. Google Maps es un API, ¿sí?
que cuando nosotros le preguntamos por ciertas direcciones o por ciertos puntos o por ciertas líneas de rutas, él nos va a devolver un mapa con la información que le estamos pidiendo pintada. Entonces, un API, como les comentaba, es un servidor que está dedicado a responder cosas, ¿sí? Y nos vamos a comunicar por medio de estos tipos de estos métodos que están acá. Como decían ahí más adelante, son métodos y los vamos a ver con profundidad más adelante. ¿A qué nos lleva a pensar todo esto? A que con un lenguaje como PHP podemos hacer en este instante cualquier tipo de aplicación. Podemos hacer, por ejemplo, una aplicación móvil, donde lo único que va a variar es que ya no vamos a hacer una página web, sino hacemos una aplicación en un dispositivo móvil y toda la parte operativa la va a hacer una aplicación que está construida en PHP y que va a responder a las peticiones que se hagan desde el celular. Para el caso de este curso, vamos a hacer una aplicación de cinemas, donde vamos a poder administrar las salas de cine, las sillas, las reservas, los tipos de silletería. Entonces, si es una silla en general o en VIP o en alguna localidad en especial, vamos a ver generación de gráficos, como les comentaba Mauricio, cómo obtener estadísticas desde nuestro sitio, cómo poder graficarlas, cómo poder mostrárselas al usuario, cómo poder loguear usuarios dentro de nuestra aplicación. Vamos a tener interfaces de este estilo para poder crear toda la información que necesitemos. Y finalmente, esta es tan solo una de las cosas que se puede construir con PHP. Bien, entonces no sé si a este momento tengan alguna duda de lo que les he comentado, si todo está claro o si continúo. Bien, entonces estaré pendiente de sus preguntas y hablaremos ahora un poco de Laravel. Entonces, la idea después de tocar PHP es que entremos a ver Laravel. Creo que alguien preguntó hace un momento si íbamos a utilizar un CMS. Entonces la respuesta es no. Vamos a utilizar un framework que se llama Laravel. ¿Cuál es la diferencia entre un CMS y un framework? Entonces, un framework es un poco más abajo que el CMS y realmente nos permite construir cualquier cosa. Un framework es un conjunto de herramientas que se suelen utilizar para hacer, por ejemplo, aplicaciones de tipo frontend, de tipo backend. Entonces utilizaremos un framework que nos dé todas las herramientas para poder construir absolutamente lo que sea. Laravel es un framework que está muy de moda, la comunidad es bastante grande. Antes de continuar, quiero responder la duda de Luis 1 de qué es un CMS. Un CMS es un gestor de contenido, entonces lo que nos permite es hacer una instalación, puede ser en un servidor, y lo que nos permite es administrar toda la información que queramos que se muestre en esa página. Un ejemplo de ellos es Joomla, WordPress, Drupal, me acuerdo solo de esos. Laravel ya es un framework, un conjunto de herramientas que nos ofrece facilidad para construir ciertas cosas a nivel de software. Entonces, en Laravel nos vamos a encontrar con que ya hay módulos que nos ayudan a organizar las rutas. Ya si queremos enviar correos electrónicos por medio de nuestra aplicación, Laravel ya tiene un componente que nos permite enviar correos. Si queremos hacer operaciones dentro de nuestra base de datos, Laravel nos trae un módulo para hacer todas las operaciones en base de datos.
En la versión que vamos a manejar ya hay aplicación de servicios. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo hacer login con Facebook, y ya es una herramienta que viene adecuada para que la podamos hacer desde Laravel. Entonces, como pueden darse cuenta, Laravel nos ofrece una serie de herramientas que nos facilitan la vida a nosotros como desarrolladores. Entonces, si Laravel les parece interesante, entonces es una comunidad de verdad muy grande, muy dispuesta a ayudar, y que se hacen llamar los artesanos del software. Entonces, construimos software de manera rápida. Y bien, eso es entonces lo que vamos a hacer en este curso, las herramientas que vamos a manejar. Bueno, aparece una pregunta interesante, que es si Laravel es equivalente a Ajax. Ajax es una funcionalidad que se ha creado desde JavaScript y lo que nos permite es hacer peticiones asincrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos esta página, ¿sí? La tenemos acá. Entonces, supongamos que esta zona de acá es una zona donde yo puedo ver las notificaciones que he recibido, los mensajes que me han escrito, o por ejemplo el chat. Entonces, ¿qué pasaba antiguamente? Que si yo quería actualizar la información del chat, si quería ver qué nuevos mensajes había recibido, me tocaba actualizar la página para poder hacerlo. ¿Cuál era el problema de ese? Que entonces todo el resto de la página, que no tenía nada que ver con ese chat, se iba a actualizar únicamente por esa operación que estaba acá. Ajax, ¿qué nos permite? Ajax nos permite actualizar únicamente esta zona de nuestra página web, ¿sí? Nos permite hacer una petición al servidor dado un evento. Por ejemplo, si yo le doy clic en enviar, entonces va, consulta al servidor qué mensajes tengo y me los retorna, pero solo me los va a mostrar en esta parte. Bien, entonces eso es Ajax, y también vamos a verlo cuando veamos un poco la parte de backend y de frontend ya hacia el final de este curso. Muy bien, entonces estaremos así por ahora. Y entonces, antes de comenzar con la instalación, bueno, resolver también esta duda que es interesante. Symfony es otro framework, para quienes no lo conocen, es una alternativa a Laravel. Symfony es un framework de los primeros de PHP, un proyecto francés que creo que es uno de los primeros frameworks al lado de Cake y bueno, no me acuerdo qué otros haya, pero Symfony en su momento fue la revolución de los frameworks para PHP. Era un framework que estaba cambiando la forma de construir software. Revolucionó la forma en la que se construía código en PHP, integrando varias cosas interesantes. La construcción, toda la historia de Symfony ha sido un poco densa. Digamos que el framework en sí mismo es un poco complicado de entender, de pronto porque lo llevan un poco hacia lo más nativo que puede ofrecer PHP. Y entonces Laravel es un framework que ya está más simplificado, ya nos permite hacer las cosas de manera más rápida, pero integra muchos componentes de Symfony. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reutilizar código. Entonces construyeron un framework que se llama Laravel a partir de componentes muy útiles y muy interesantes que ofrecía Symfony, pero que de pronto no era necesario acompañarlos de tantas cosas. Entonces, por eso Laravel y no Symfony. Muy bien, entonces ya para empezar con PHP, entonces utilizaremos tres cosas. Uno es Apache. Apache es nuestro servidor, es el que nos permite
ejecutar aplicaciones en nuestro navegador. Una recomendación es que cuando ejecuten el XAMPP o el WAMP o cualquiera que ustedes quieran utilizar, háganlo con el Skype cerrado. Se lo recomiendo porque el puerto que utiliza Skype es el mismo que utilizan estas aplicaciones, entonces generalmente hay problemas de conexión y entonces ahí les ahorra un poco de tiempo mientras se dan cuenta que es Skype el que lo bloquea. Apache, vamos a utilizar MySQL como servidor de base de datos. Vamos a utilizar PHP y eso es todo lo que vamos a utilizar. Me preguntan que si hay algún problema con usar WAMP o App Server. Absolutamente ninguno. De hecho, si conocen otro que les parezca más útil, está muy bien. Para fines prácticos y de pronto para quienes no conocen estas alternativas, entonces vamos a utilizar XAMPP. Muy bien, entonces para descargar XAMPP, entonces lo primero es ir a la página de Apache Friends. Igual la pueden buscar ahí por Google, XAMPP, ¿sí? Entonces lo que nos permite XAMPP es que ya es una aplicación que viene con Apache, MySQL y PHP integrado. De ahí sus siglas: A de Apache, M de MySQL, P de PHP y esta P es de Perl, pero es una librería que no vamos a utilizar por ahora. ¿Listo? Hay otras alternativas, por si esta no les gusta. También está WAMP, Windows, Apache, MySQL, PHP, WAMP. También está App Server. Si quieren hacer una instalación nativa en sus equipos, pues también la pueden hacer, pero la opción más sencilla es XAMPP. Entonces simplemente se descarga la aplicación desde aquí. Yo ya he adelantado esa tarea. La tengo en el escritorio, gracias. La tengo aquí en mi escritorio. Ya descargué el XAMPP. Bueno, resolveré algunas preguntas que me hacen aquí antes de instalarlo. Me pregunta Beto que si PHP puede correr con Node.js. Sí lo puede hacer. Es una instalación un poco más compleja, entonces si la quieres intentar, claro que puedes. De hecho pueden cambiar también Apache por otro servidor, como por ejemplo Nginx. Ahí sí ya es decisión de ustedes, pero la idea es que trabajemos todos con XAMPP para poder darles un poco más, para unificar un poco más las cosas. ¿Listo? Ya toca que revisen la arquitectura de su equipo, 64 o 32 bits, y según ellos van a hacer la descarga del WAMP, el XAMPP o el que elijan. Me preguntan también que si, que es una instalación nativa. Entonces la instalación nativa es que directamente en el PHP, en Windows instalamos el PHP por aparte, el Apache por aparte, MySQL por aparte. Todo lo instalamos directamente desde Windows y nosotros nos encargamos de hacer la integración. Digamos que es un poco más compleja, pero muchas veces es más rápida. Si manejan otros sistemas operativos diferentes a Windows, como por ejemplo Linux ya viene con estas 3 herramientas integradas, al igual que Mac. Entonces realmente trabajar en esas herramientas es un poco más rápido que en Windows, pero para todos hay solución. Entonces ya cuando hayamos descargado nuestro archivo ejecutable, entonces lo iniciamos. Recuerden que deben tener acceso como administrador para poder realizar esta instalación. Bueno, listo. Entonces este es un asistente. Voy a mostrarles rápidamente qué pueden instalar
con XAMPP, entonces el Apache obligatorio, MySQL para manejar la base de datos, FTP Server. FTP es para transferir archivos, entonces transferir de un equipo a un servidor. Mercury, que es para hacer un servidor de correo, eso de pronto lo hablamos más adelante. Tomcat, que es por si quieren ejecutar aplicaciones en Java, resumidas en JSP, pueden hacerlo con Tomcat. En lenguajes de programación, entonces por defecto PHP, Perl, y bueno, y estos que ya son programas. phpMyAdmin, que nos permite administrar nuestras bases de datos, instálenlo. WebAlicer, que es para ver estadísticas del sitio, de cuánta gente se está conectando, de todo eso, por si queremos instalar SAMP en algún servidor. Y Fake Sendmail, que es una librería que nos permite enviar correos de prueba. Entonces, por ejemplo, hacer pruebas de registros de usuarios y todo eso. Entonces nos permite crear correos falsos para hacer nuestras pruebas de código. Seleccionamos, aquí nos pregunta en qué carpeta queremos seleccionar. Por defecto se instala en el disco duro principal. Él crea una carpeta que se llama SAMP, yo lo voy a instalar ahí. Esto es publicidad. Y comenzamos con la instalación. Listo, entonces en la instalación el que nos va a habilitar un servidor Apache corriendo, nos va a habilitar nuestro lenguaje de programación PHP, nuestro servidor de bases de datos MySQL, y ya con esto podemos empezar a crear nuestras aplicaciones. Aprovechemos un poco la publicidad que está acá. Entonces PHP con Apache podemos instalar aplicaciones creadas en PHP, como por ejemplo Moodle, Joomla, Drupal, bueno, una serie de aplicaciones que ya están creadas y que nos permiten pues hacer aplicaciones ya especializadas en ciertas cosas. Bien. Entonces, mientras instala, vamos adelantándonos un poco al tema y a lo que vamos a trabajar. PHP es un lenguaje entonces que trabaja varios paradigmas. En sus versiones más actuales permite hacer varias cosas que antes eran imposibles. Uno de los paradigmas, cuando me refiero a paradigmas, hablo como de estilos de programación, ¿sí? Entonces el más conocido, por ejemplo, es la programación orientada a objetos, donde encontramos clases, objetos, herencia, interfaces, bueno, un montón de conceptos. Ese es un paradigma, es un estilo de programar. Entonces PHP nos permite usar la programación orientada a objetos, o POO. También nos permite integrar, como les cuento, en sus versiones más actuales, nos permite programar, hacer otro tipo de paradigmas, como paradigmas funcionales o paradigmas recursivos. La recursividad de pronto ya es un poco más a nivel matemático, pero la programación funcional es para hacer cosas, como su nombre lo indica, funcionalmente mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, bueno, mientras eso instala, entonces vamos a ver cómo trabaja PHP. Bien, entonces bueno, en cuanto a editores, a mí me gusta trabajar con Sublime. Ayuda un poco a construir texto, a construir código HTML y también PHP si lo queremos, pero ustedes pueden utilizar la aplicación que quieran, Dreamweaver, blog de notas, si usan brackets o el que quieran, no hay ningún problema.
Listo, entonces todos están aquí conmigo. Bueno, no se me estaba actualizando el chat, entonces cómodo como editor, está muy bien. Notepad++ también, ese es muy bueno si usan Windows. NetBeans también es muy bueno si lo quieren usar. No uso NetBeans porque es muy pesado. Aptana, todos muy bien. Aptana creo que es de Linux. Sublime, muy bien. Ok, listo. Bueno, el primer proyecto va a ser una aplicación de cinemas. Y bueno, creo que no alcanzo a leerlas todas. Muy bien, entonces PHP es un lenguaje que se puede escribir directamente en el HTML. Entonces supongo que ya estamos un poco familiarizados con PHP, digo con HTML. Entonces igual cualquier cosa me preguntan. Vamos a aquí. Entonces vamos a empezar con un archivo index.html. listo. Entonces muy bien, la versión que vamos a utilizar de HTML es la versión 5. Ya han tratado ese tema antes. Entonces aquí vamos a trabajarlo un poquito más. Sus etiquetas, HTML, head, body, no vamos a entrar en detalles. Y vamos a empezar a ver código. Bien, entonces PHP es un lenguaje que nos permite, bueno, aquí ya terminó la instalación, entonces nos pregunta que si queremos iniciar nuestro XAMPP, y en el momento en el que terminemos de instalar XAMPP, entonces se nos abrirá un navegador, una herramienta como esta. Entonces lo que vamos a hacer es habilitar Apache y solucionamos este problema. Listo, vamos a ver. Muy bien, muchas gracias a quien me haya dicho entonces ejecutarlo desde la raíz. Ya tenemos nuestro servidor funcionando. Entonces cuando lo ejecuten podremos ver el dashboard o la parte de administración de XAMPP. Muy bien, entonces listo, ya superado este percance. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Bueno, entonces la solución, para quien de pronto se le haya presentado el mismo caso, fue ir a la carpeta donde está instalado el XAMPP y allí entonces ejecutar el XAMPP start, ¿sí? Entonces él me levantó ahí todos los servicios por debajo. Bien, entonces volvamos con nuestro ejemplo. Entonces estábamos aquí revisando este archivo HTML. Entonces PHP es un lenguaje que se permite integrar directamente en el código HTML. Muy bien, entonces yo podría tener aquí este código e integrar código de PHP. ¿Sí? Bien, entonces aquí vemos la página que acabamos de construir. Listo. Hice esto por una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta en el momento en el que usen PHP y que es un problema que se presenta frecuentemente. El archivo, la extensión de un archivo
que ejecuta código PHP debe ser .php, no .html. Si ustedes lo ejecutan como .html, pues el compilador del código, o sea, quien interpreta el código, no va a poder entender lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces, y aparte, si está por fuera de nuestro servidor WAMP o SAMP o el que hayamos instalado, pues tampoco lo va a poder interpretar. Entonces aquí vamos entendiendo un poco cómo funciona nuestro servidor. El servidor es quien interpreta el código PHP, ¿sí? Si yo hago las operaciones por fuera de mi servidor, no va a haber quien interprete mi código, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto lo siguiente, entonces no funcionaría, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Como pueden darse cuenta, no aparece nada, ¿sí? Entonces, para irnos familiarizando con el código PHP, cada vez que lo vayamos a integrar en nuestro código, usamos esta etiqueta, mayor que, signo de pregunta, PHP, y para el cierre, signo de pregunta y menor que. Todo el código que escribamos dentro de estas dos etiquetas va a poder ser interpretado como código de PHP. Listo, entonces, lo primero es la extensión, ¿sí? Debe ser forma de tipo PHP. Entonces vamos a cambiar. Vamos a crear uno nuevo, vamos a conservar este y vamos a guardar este como index.php. Listo. Entonces vamos a ejecutarlo. Fíjense que si lo etiqueto, que si ejecuto el código PHP que acabo de construir, tampoco me va a funcionar, ¿sí? No me lo va a mostrar como una página web. ¿Eso a qué se debe? A que, como les comentaba, este código está por fuera de nuestro servidor PHP, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a hacer que funcione. Entonces, para que funcione vamos a hacer lo siguiente. Si instalaron SAMP, en SAMP vamos a ir a la carpeta donde quedó instalada y allí vamos a encontrar una carpeta que se llama htdocs. Bien, la carpeta htdocs es la carpeta donde vamos a alojar los proyectos que estamos construyendo. Este código que está acá, entonces, hay personas que dicen que el audio no. Este código que está acá es el dashboard de XAMPP. Entonces lo vamos a borrar y vamos a llevar nuestro archivo index.php. Y ahora sí nos permite mostrar el código PHP que habíamos creado. Nos permite entonces visualizar este PHP donde estamos imprimiendo. Eco es para imprimir un saludo, hola, ya nos lo está mostrando acá, además del HTML que ya habíamos construido. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Que un archivo, así tenga la extensión PHP, no les va a funcionar si no se encuentra en el servidor, si no se encuentra en el Apache, en el intérprete de nuestro código. Muy bien, entonces ya vemos código de PHP funcionando. Bien, entonces ya con esto podemos empezar. Ahora sí, entremos un poco a lo que es PHP. Entonces, lo primero es el eco. Eco es la palabra reservada. Bueno,
una pregunta antes de avanzar. Me preguntan que si es necesario eliminar los datos de la carpeta htdocs. Yo los elimino para que el servidor sea totalmente nuestro y que no tengamos archivos de XAMPP ahí metidos, pero si ustedes los quieren manejar en conjunto, pues no hay problema. Mi recomendación es que los eliminen, finalmente eso no nos colabora mucho. Listo, entonces la primera función de PHP que vamos a ver se llama echo y lo que nos permite es imprimir mensajes. Hola a todos en master web. Guardamos. Espera, tengo aquí, vamos a editar este archivo. Muy bien, entonces hola a todos en master web. Perfecto. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos ver nuestro código funcionando. Este va a ser nuestro archivo de pruebas. Muy bien. Entonces los siguientes son los tipos de datos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los tipos de datos. De pronto, si han trabajado con otros lenguajes de pronto un poco más estrictos con los tipos de datos, como por ejemplo C++ o Java, donde es necesario definir un tipo de dato para almacenar la información. Entonces, por ejemplo, un tipo de dato int para almacenar enteros, un tipo de dato string para manejar cadenas de caracteres. De eso no tienen que preocuparse en PHP, ¿sí? PHP es un lenguaje que nos permite crear variables o almacenar números sin ningún problema, sin ninguna diferenciación, ¿sí? La diferencia o donde va a marcar un punto importante el tipo de dato es en el momento de hacer operaciones. Como en cualquier lenguaje, yo no voy a poder sumar, por ejemplo, un número con una letra, ¿sí? Eso no lo voy a poder hacer. Entonces, en ese momento sí habrá que hacer algunas conversiones, pero de resto no nos tenemos que preocupar por eso. Me preguntan que qué diferencia hay entre utilizar PHP y no utilizarlo en la etiqueta. Lo que puede pasar es que esto de aquí, o sea, puede funcionar, pero siempre y cuando nuestro servidor tenga habilitada esta función. Esta es una función de Apache que nos permite quitarle la palabra PHP al servidor, a nuestro código. Si lo tenemos habilitado, va a funcionar. Si no, pues no va a aparecer el código que estemos construyendo. Entonces vamos a manejar el PHP para no tener ningún inconveniente. Entonces hablábamos de los tipos de datos. Finalmente, ¿cuál va a ser la única diferencia que va a haber entre un texto y un número? Las comillas. Si yo escribo, por ejemplo, este 9 en comillas y este 9 sin comillas, entonces este va a ser una cadena de caracteres o string y este va a ser un número, ¿sí? Digamos que si ejecutamos acá no vamos a notar la diferencia, pero en el momento de hacer operaciones sí nos vamos a dar cuenta de ello. Ya vamos a verlo de esta forma. Entonces, antes de entrar a hacer operaciones, definiremos lo que son las variables. Entonces, las variables en PHP se definen de la siguiente manera. Entonces, vamos a colocar acá. Listo, entonces, el signo de pesos, de moneda, el nombre que va a tener nuestra variable y lo que le vamos a asignar usando el igual. Entonces, aquí en esta línea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos asignando a una variable que se llama texto, le estoy asignando 9 como texto, ¿sí? Ahora voy a crear otra variable que se llame número
y le voy a asignar 9, pero esta vez como número. Bien, entonces no olviden este símbolo que es el que nos ayuda a definir las variables. ¿Listo? Entonces, ahora comprobemos lo que yo les decía ahorita. ¿Qué pasa si yo sumo texto? Si yo sumo lo que tengo en la variable texto, o sea, ¿qué me va a traer acá? El 9 como texto. ¿Qué pasa si lo sumo con lo que tengo en número, que es el número 9 pero representado como un número? Lo que va a pasar es que hay un error, ¿sí? Una de las cosas que tiene PHP es que si dentro de nuestro código hay un error, no se va a mostrar, digamos, el texto de la sentencia que yo estoy haciendo. ¿Listo? Bueno, sí, no había caído en cuenta. Muy bien. Aquí entonces vamos a tener solo una etiqueta. Muy bien, entonces, como pueden darse cuenta, y como pasa en cualquier lenguaje de programación, yo no puedo operar textos con números. Muy bien, me hicieron una sugerencia aquí. Entonces, ¿para qué abre tanto PHP y cierra PHP? Entonces podemos manejarlo en una sola declaración, PHP abriendo acá y cerrando acá, teniendo cuidado de que cada operación va a estar separada por un punto y coma. Muy bien. Listo. Entonces, hagamos operaciones ya entre tipos de datos válidos. Entonces vamos a hacer el típico ejemplo de la suma. Entonces, número 1, vamos a colocar 9, y número 2, y le vamos a colocar 89. Aquí vamos a sumar número 1 con número 2. Listo, 98. Sí, entonces podemos operar aquí. Supongo que alguien se preguntará, bueno, pero ahorita no hizo la impresión, entonces miremos qué pasa. Listo. Muy bien, entonces operaciones entre variables. ¿Qué operaciones tenemos disponibles en PHP? Entonces tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, para operaciones aritméticas, y para concatenar, que significa unir cadenas de texto, tenemos el punto. Bien, entonces estas son las operaciones básicas de PHP. Bueno, y aparte de esa, el módulo, ¿sí? Entonces, suma, resta, multiplicación, división, la operación módulo y el punto. Muy bien, entonces estas son las operaciones básicas. Hay un tipo de dato que utilizamos mucho en general en la programación, que son los arreglos, ¿sí? Entonces, un arreglo es un conjunto de elementos, ¿sí? La definición en PHP la pueden hacer de dos formas. Entonces, una es utilizando la palabra reservada array, y aquí ingresando todos los valores que quieran, o simplemente usando las llaves cuadradas, ¿sí? Y lo que escriban aquí va a estar separado. Muy bien, de cualquiera de estas dos maneras pueden definir un arreglo. Listo.
¿Hasta aquí tienen alguna duda antes de entrar un poco con arreglos? Listo, todo está claro. Bueno, listo. Entonces los comentarios se hacen. Si es a una sola línea, lo hacen con doble slash. Entonces, soy un comentario. Y si quieren un bloque de comentarios, entonces slash asterisco el texto que quieran escribir hasta que encuentren el asterisco slash. Listo, entonces también está eso. Muy bien, entonces continuemos con los arreglos. Para quien no actualice el chat, entonces pueden con F5 refrescar su pantalla y vemos entonces cómo actualiza. Bueno, dentro de no hay límite de elementos en el array, digamos que el límite es la memoria del equipo y pues la verdad no creo que se acabe llenando un array, entonces no se preocupen por eso, no hay un límite de elementos para un array. Listo. Dentro de PHP hay dos tipos de arreglos. Uno que es el arreglo normal, el que manejamos siempre, entonces son los elementos separados por comas, ¿sí? Y para acceder a ellos lo hacemos por medio de un índice. Entonces vamos a imprimir, por ejemplo, mi apellido, Salcedo. Entonces vamos a hacer una impresión eco de este arreglo que se llama arreglo 1 en la posición 1. Listo. Entonces voy a quitar esto para que no nos entretenga. Muy bien, entonces aquí pueden ver hola a todos en Master Web y mi apellido. Muy bien, entonces recuerden que el primer elemento del arreglo, o sea este, voy a poder acceder a él con el índice 0, ¿sí? El siguiente 1 y el siguiente 2. Muy bien, ese es un arreglo digamos normal que se maneja en todos los lenguajes de programación. Ahora están otros tipos de arreglos, ¿sí? Que son los arreglos asociativos. Un arreglo asociativo es un arreglo que está compuesto por varios elementos y cada uno de esos elementos es del tipo llave valor, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, un arreglo de esta forma. Vamos a poner esto por aquí. Listo, entonces, como pueden darse cuenta, es mi apellido. Estoy aquí usando mi apellido para los ejemplos. Muy bien, como pueden darse cuenta, entonces yo aquí defino una llave y un valor. Una llave y un valor, ¿sí? Para yo acceder entonces a estos elementos, entonces puedo acceder usando el nombre de la llave. Muy bien. Entonces, como pueden darse cuenta, este es un arreglo que se utiliza muchísimo en PHP.
claramente lo van a encontrar en todos los frameworks y todo lo que esté construido en PHP, utiliza muchos arreglos asociativos porque nos da esta facilidad de nombrar el índice en el cual vamos a almacenar la información. ¿Listo? Entonces podemos crear un arreglo y acceder al elemento que queremos por medio del nombre que tiene la llave, ¿sí? Eso es una ventaja muy grande en el momento de hacer operaciones, de trabajar con arreglos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a concatenar mi nombre usando el arreglo 1. ¿Listo? Entonces, punto arreglo nombre, y para concatenar entonces usamos el punto. Vamos a darle de hecho un espacio para que quede separado. Listo, entonces aquí está mi nombre, Julián. Entonces miremos aquí el código, lo que hay en el arreglo con la llave nombre. Entonces Julián, aquí aparece, concatenamos, le unimos un guión, aquí está el guión, y después vamos al siguiente elemento del arreglo que se llama apellido, cuyo valor es Salcedo. Entonces aquí está Julián Salcedo. Muy bien. Preguntas rápidas, podrían ahorrar. ¿Cómo los arreglos que regresa una consulta? Bueno, entonces ya vamos a ver que casi todas las respuestas y la forma en la que nos conectamos, entonces tiene toda la forma en la que nos comunicamos, generalmente la devolvemos en forma de arreglos. ¿Por qué en arreglos? Porque son más fáciles de manejar para nosotros. Simplemente tenemos la información organizada en una estructura y empezamos a acceder a lo que necesitemos. Por ejemplo, cuando hagamos consultas a las bases de datos, nos vamos a dar cuenta que lo que nos retorna son arreglos con los valores que están en esa base de datos, en ese registro. Entonces ya vamos a ver un ejemplo de un arreglo, ¿sí? Claro que sí, puedo correr el chat. Entonces aquí podemos ver el código. Si tienen errores, asegúrense de cerrar muy bien los puntos y coma, de que las comillas estén en su sitio. Acuérdense de este operador, que es una flechita ahí construida con un igual y un menor. Las comas, bueno, asegúrense de que todo el código esté bien. Muy bien, hasta aquí todos van conmigo. Listo, perfecto. ¿Puedes concatenar arreglos? Bueno, hay unas operaciones ya propias de los arreglos. Entonces, como por ejemplo el array push, bueno, hay varias, ahorita se me escapan, pero hay operaciones que son propias de los arreglos, ¿sí? Entonces ya las veremos un poco más a profundidad cuando entremos. ¿Cuál es la diferencia entre el igual igual y el triple igual? Los dos en PHP funcionan para hacer comparaciones, entonces no hay inconveniente. Muy bien, entonces ya tenemos arreglos, ya vimos el eco. Ahora miremos otro tipo de impresión. Entonces, print R nos permite imprimir todo el arreglo. Entonces, si voy a ocultar un rato el chat, ya estoy con ustedes. Entonces, la función print R lo que nos permite es imprimir el arreglo y ver todos los valores que hay en él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hicimos un print R de este arreglo. Entonces, el que nos imprimió dice una estructura array, una llave nombre, valor Julián, una llave apellido,
valor Salcedo, ¿sí? ¿Qué nos permite hacer el print R? A diferencia del eco, el eco nos imprime de a un componente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, arreglo en tal posición, ¿sí? El print R nos permite imprimir el arreglo, ¿sí? También hay otra que se llama var dump. Listo. El var dump entonces es una forma de impresión un poco más completa que el eco y el print R, y nos permite hasta imprimir funciones, ¿sí? Pero funciones en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Más adelante, cuando veamos programación orientada a objetos, veremos que yo puedo encapsular ciertas acciones en un fragmento de código. Bien, cuando yo lo imprima en un var dump, él lo que me va a imprimir es todo el proceso que realizó para devolver el resultado que me está mostrando. Entonces, como pueden ver acá, es un poco más completa. Me dice que lo que está imprimiendo es un array de 2 posiciones, que la primera es una llave que tiene un string de 6 caracteres, que es Julián, y una llave apellido que tiene un string de 7 elementos, que es Salcedo, ¿sí? El var dump entonces es un poco más completo. Digamos que para este tipo de impresiones queda un poco grande, pero más adelante sí lo vamos a utilizar mucho, sobre todo para hacer debug, para comprobar que nuestro código esté haciendo lo que realmente queremos hacer. Listo, entonces vamos a hacer entonces un ejercicio con un formulario muy rápidamente. Entonces me gustaría saber en un momento si todos están conmigo, si hay alguna duda que les pueda aclarar rápidamente antes de empezar con el último tema, que es formularios y procesamientos. Muy bien, perfecto. Entonces empecemos rápidamente para que el tiempo nos alcance. Muy bien, entonces este código lo voy a dejar por acá. Y aquí vamos a empezar con otra cosa. Bien, entonces vamos a crear un formulario. Listo. Entonces muy bien, entonces vamos a crear un formulario. El formulario entonces vamos a usar solo estos 2 atributos. Entonces entiendo que ya han visto HTML en este curso, entonces no entraré a profundizar de pronto en las etiquetas, pero para el form vamos a utilizar estos 2 atributos, el action y el method, ¿sí? Muy bien, entonces el action, ¿qué es? El action es a la página a la que voy a enviar los datos que estoy capturando en el formulario. Bien, y el método es, si recuerdan al principio lo que dije del get, el post, el put, el patch y el delete, esos son los métodos que yo voy a poder asignar por acá. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un archivo nuevo y en este es donde voy a procesar el formulario. Listo, entonces lo voy a guardar de una vez en mi equipo en XAMPP htdocs y lo voy a llamar formulario.php. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese archivo? Entonces vamos a procesar la información que enviemos por medio de este formulario. Entonces el action sería formulario.php y el método vamos a empezar con un post.
Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo le dé enviar a este formulario, voy a mandar la información a esta página, ¿sí? ¿Por medio de qué método? Del método post. Muy bien, listo. Entonces vamos a crear aquí un input de tipo texto y que lo vamos a llamar nombre, y vamos a crear listo. Entonces tenemos dos campos en nuestro formulario. Uno, un input de tipo texto que se va a llamar nombre, y el otro que va a ser un botón para enviar este formulario. Listo, entonces esto es lo que tenemos. Vamos a colocarle aquí un placeholder. Listo, entonces tenemos nuestro campo y nuestro botón de enviar. Listo. ¿Qué pasa? Nada. Listo. Muy bien, entonces. Muy bien, ¿todos van conmigo hasta este instante? Entonces, un resumen rápido. Lo único que hemos hecho es un formulario que va a enviar los datos a esta página que ya construimos, un método que se llama post, un campo de texto, que es este campo de texto acá, y nuestro botón de enviar. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a procesar esa información. Entonces, vamos al archivo que se llama formulario, que es a donde va a llegar mi información. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Voy a almacenar en una variable el nombre que me están enviando desde el formulario. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Entonces, aquí empezamos a ver los arreglos. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Una variable que se llama nombre, y estoy accediendo a este arreglo. Este es un arreglo de PHP. En este arreglo lo que yo voy a encontrar son las peticiones o los datos que me está enviando el usuario desde un formulario cuyo método es post, ¿sí? Por eso post. Entonces, numeral, guión bajo, post, y entre estos corchetes cuadrados escribo el nombre del campo que voy a obtener. Si la clase queda grabada, la pueden ver más adelante. Entonces, aquí lo que voy a tomar es la información que me están enviando desde este input que se llama nombre. Muy bien, eso es lo que estoy haciendo. Y lo que vamos a imprimir es un saludo para ese nombre. Listo. Entonces, bueno, aquí lo único que hice fue un eco, el mensaje, y lo concateno con la variable donde estoy recibiendo el nombre. Bien. Entonces, vamos a saludar a César, que está por aquí. César, enviar, y como pueden ver, aquí está el saludo. Hola César. ¿Listo? ¿Es claro? Entonces, así trabajan los formularios. Ya podemos empezar a enviar muchos más datos. Por ejemplo, vamos a enviar... bueno, ahora vamos a hacer una suma. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar este por número 1
y número 2. A este le vamos a poner num1 y a este num2. Y vamos a cambiar el método por get. Muy bien, para que vean cómo cambia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recibir en nuestro archivo, vamos a recibir el número 1 y el número 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia para traer nuestros datos? Entonces, que aquí ya no vamos a ir al formulario de post, sino vamos a ir al formulario de get. Muy bien. Y traemos num1 y num2. Y aquí vamos a imprimir entonces número 1 más número 2. Muy bien, entonces guardamos. Volvemos nuevamente a nuestra página y aquí ya me aparecen estos dos campos, número 1 y número 2. Listo. Entonces vamos a sumar, por ejemplo, 10 más 5. Enviamos y aquí me muestra 15 como resultado de esa operación. Entonces, bueno, veo aquí algunos mensajes de que voy muy rápido, entonces voy a explicar nuevamente, rápidamente, este ejemplo. Entonces, nuevamente, un formulario, el action, la página a la que voy a enviar la información, el método que voy a utilizar. Para este ejemplo vamos a utilizar el get, y los 3 inputs de nuestro formulario. Uno es un campo de texto, entonces volvamos acá. Uno es un campo de texto que dice número 1 y que se llama num1. ¿Sí? Siempre ustedes van a acceder, van a tomar la información o digamos, sí, van a tener la referencia por este name. ¿Sí? Entonces, así como se llama en este name, es como ustedes desde PHP van a consumir la información. Por ejemplo, num1 y num2. Si yo quiero saber qué viene en num1, pregunto por este nombre. Si quiero saber qué viene por acá, num2. ¿Listo? Entonces, el primer input, el segundo input y el del botón de enviar, ¿sí? Que es este formulario que tenemos acá. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la información llegue? Bueno, me preguntan por el ID, es una muy buena pregunta. Entonces, el ID se utiliza sobre todo para CSS y para JavaScript. ¿Por qué? Porque son del lado del cliente. Cuando yo envío esta información a mi servidor, la única información que me va a llegar realmente es esta. Es lo que yo asocio por este num. El ID, el único que lo va a conocer es el usuario en su equipo, ¿sí? Entonces por eso es que yo lo puedo afectar desde CSS o desde JavaScript. Entonces para fines de PHP el que nos interesa es este name. ¿Listo? Entonces ahora, ya cuando la información llegó al formulario, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a almacenar en 2 variables la información que me están enviando. Entonces, para acceder a ella, accedo por medio de este arreglo, ¿sí? Signo peso guión bajo get. Si la petición aquí viniera por post, entonces no accedo al get, sino al post. Muy bien. Y aquí, como valor o como parámetro, le estoy pasando el nombre del campo que voy a recibir. En este caso, num1. ¿Sí? Entonces, lo que escribió el usuario en este campo que se llama num1 es lo que voy a recibir acá. Y en este voy a recibir lo que viene en el num2. ¿Listo? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? No es necesario
recibirlo variable por variable. Pueden recuperarlo en un arreglo o pueden imprimirlo de una vez, como ustedes quieran manejarlo. Digamos que aquí es para fines prácticos. Entonces lo que vamos a imprimir es la suma del número 1 con el número 2, ¿sí? Entonces volvamos a ver nuevamente el ejemplo. Vamos a sumar 23 más 987. Bueno, esta de pronto está un poquito difícil. Más 25. Enviar. El resultado es 48. ¿Listo? ¿Vamos todos? Perfecto. Listo, entonces ya resuelvo algunas dudas que me están haciendo, que me están sugiriendo, pero quiero que vean algo, no sé si lo notaron. Fíjense que cuando envié el formulario por GET, la información se envió aquí por la URL, ¿sí? Entonces aquí me dice num1 es igual a 23 y num2 es igual a 25, ¿sí? A diferencia del post, que la información me la envía por debajo y yo no la veo en ningún punto, ¿sí? Como pueden darse cuenta, entonces el GET es un poco más inseguro en la forma en la que quedan los datos a la vista del usuario. El post, en cambio, es totalmente transparente, ¿sí? Entonces ya, según sea la necesidad, uno mira por dónde envía la información. ¿Listo? Sí, por ejemplo, no enviar una información, una contraseña por medio del GET, que estaría totalmente visible. Me preguntan que si puede usar el método GET y POST en el mismo formulario. No, solo se puede utilizar uno. Me preguntaban más adelante que cómo se puede validar que solo sean números. Bueno, creo que tenemos tiempo para mirar eso. Entonces listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos que para ese tipo de cosas hay varias soluciones. Una de ellas es verificar eso desde antes de que se envíe la petición al servidor. Aquí hay una cosa bien interesante, y es que como el servidor es un recurso casi siempre nuestro, entonces nosotros buscamos ahorrarle tareas al servidor. ¿Por qué? Porque eso nos cuesta. ¿Listo? Entonces JavaScript nos permite validar desde antes que el usuario envíe la información al servidor. Nos permite verificar si los datos están vacíos, si son números, si son lo que sea. ¿Listo? Entonces por ejemplo, HTML ya me permite hacerlo, ¿sí? Agregando este parámetro. ¿Qué pasa? Si yo ejecuto e intento enviar este así, el mismo HTML me va a decir: oiga, mire, este campo es obligatorio. ¿Sí? Entonces desde PHP yo ya puedo hacer eso, ¿sí? Pero ¿cómo podemos hacerlo desde PHP? Entonces vamos a mirarlo. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: un if donde verifico qué hay en la variable. Entonces hay una función de PHP que se llama iset, ¿sí? El iset, ¿qué es lo que hace? Verifica si aquí hay algo, si eso existe. ¿Listo? Entonces vamos a imprimir aquí lo siguiente. Entonces, si está vacío, vamos a imprimir una alerta que diga no hay datos.
y vamos a comentar esta parte de acá. Listo. Muy bien, entonces le damos a enviar y aquí me envía la información. Si yo le envío esto, si yo le envío esto, o bueno, puede ser empty. No hay datos. Y aquí aparece. ¿Listo? Entonces, aquí aparecieron dos funciones interesantes. Una que se llama iset y otra que se llama empty. ¿Sí? La función iset, ¿qué es lo que hace? Verifica si la variable existe. ¿Sí? En este caso, si existe una variable que se llame num1 dentro del get. ¿Sí? Como va a existir porque se va a enviar así esté vacío o tenga algún dato, entonces por eso no me validaba. Ahora, el empty lo que me permite es ver si esta variable que está acá está vacía o no está vacía. ¿Sí? Entonces, para hacer la validación completa, yo le puedo decir que si el campo 1 y el campo 2 están vacíos, me escriba no hay datos. Y que si hay algo en esas variables, entonces me haga la operación que estábamos haciendo. Entonces vamos a mirar, vamos a enviarlo así, me dice no hay datos. Ahora si pongo el 12 y pongo el 13 acá, me muestra el 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta variable? Verificar si esto está vacío, y si esto está vacío también, quiere decir que no hay datos. Si por el contrario hay datos, entonces va a hacer la operación que yo estoy haciendo. En este caso, si solo hay un dato en uno de ellos, tampoco va a dejar, porque estoy utilizando la operación y. ¿Sí? Entonces no me va a dejar hacerlo. ¿Listo? Entonces ya ustedes pueden verificar, ya digamos que viendo más a profundidad, pueden verificar si todos los campos son numéricos, si todos los campos son caracteres, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces utilizando funciones como isNumeric, por ejemplo. Entonces voy a anotar aquí unas funciones. isNumeric, ¿sí? La función isNumeric lo que hace es, yo le paso aquí una variable. Si es un número, me retorna un true. Si no lo es, me retorna un false. ¿Sí? También puedo verificar si es un booleano, si es un texto, ¿sí? Lo que sea, para todo hay funciones. isBool, isObject, ¿sí? Para cuando veamos objetos. Entonces, con estas funciones ya ustedes pueden empezar a construir las variables, las validaciones que necesiten para su aplicación. Digamos que una de las ventajas que ofrece Laravel en el momento en el que entremos a usarlo es que él ya tiene todo un módulo completo de validaciones. Entonces no nos toca preocuparnos tanto por estas cosas, sino simplemente aprender a utilizarlo y él ya nos va a validar que los campos sean los que necesitemos. Listo. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, si quieran saber de pronto algo más del tema que hemos visto. Si no les funcionó, cualquier duda es el momento de que la hagan. Entonces estoy aquí atento del chat para resolver cualquier inquietud que tengan. Bueno,
¿cómo valida PHP? Entonces lo que hace es operaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, coge un texto y lo intenta dividir. Si la operación se puede hacer, entonces sabe que es un número. Por ejemplo, cojo una variable y la intento dividir. Si se puede operar, si hay un resultado de la división, entonces sabemos que es un número, y si no lo hay, sabemos que es un texto o un booleano, ¿sí? Entonces son más o menos las comparaciones que hace PHP en sus validaciones. Bueno, ¿qué resultado debe dar echo isNumeric la variable? Puede que te escriba un 1, o puede que te escriba un true, o puede que no te salga nada porque son operadores booleanos, son condicionales, entonces de pronto no te sale. Ese tipo de impresiones uno las puede configurar desde el Apache. Entonces, si quiere que le imprima todo, o si quiere que no le imprima, digamos, los operadores booleanos, todo eso se puede configurar desde Apache. Bueno, me aparece un formulario PHP. Efectivamente, como responde Sergio, entonces asegúrate de que todos los archivos que estás usando los estés ejecutando desde el servidor PHP, o si no, no te va a funcionar. Bueno, RESTful lo miraremos con más calma. Expresiones regulares, sí, PHP tiene soporte para expresiones regulares. La clase se puede ver después, claro que sí, va a estar disponible a partir de mañana. Bueno, siempre tienen que mirar que los nombres que están capturando, por ejemplo estos, sean iguales a los que tienen en su formulario, ¿sí? Si hay algún tipo de diferencia, entonces pues no les va a funcionar el código que estamos ejecutando. Entonces ok, bueno, asegúrate de que de pronto el código esté bien escrito, de que los paréntesis estén bien cerrados, y debe funcionar. Listo, ahí no valida los campos. Ahí lo único que valida es que estén vacíos o no. No estamos verificando si son números o nada de eso. Permítanme, ¿este código se les envía a ellos? Sí. Sí, el código que están viendo en la pantalla se los compartimos para que ustedes lo puedan ver. Kelvin dice que si coloca en una caja y en la otra deja un espacio, lo deja pasar. Sí, aquí no estamos validando que sean números o caracteres, y el espacio es un carácter. Entonces, si hay un espacio, él va a asumir de que el campo no está vacío, entonces la validación lo va a dejar pasar. Como les digo, la idea es que estas validaciones se perfeccionen ya para las aplicaciones que vayamos a usar, que se acompañen de otros tipos de validaciones, pues para que las validaciones sean más robustas. Aquí solo estamos mirando de pronto algunas muy por encima, entonces no se preocupen por eso. Como dice Gerardo, muchas validaciones las podemos hacer con jQuery, también lo veremos. Entonces no se preocupen mucho por el tema de validaciones, que ya lo solucionaremos más adelante, ya lo perfeccionaremos más adelante. ¿Se pueden validar datos usando post y get dentro del formulario? Bueno, el formulario solo puede tener uno de estos métodos: el post, el get, el put, el patch, solo uno. Y los que envíes sí se pueden validar. Por ejemplo, dar seguridad a campos de contraseñas. Bueno, no sé a qué tipo de seguridad se refieren, pero si es, por ejemplo, que no los vea el usuario, entonces aquí puede cambiar a ser un tipo password. Ya PHP entonces tiene unos
viene con unos métodos que se llaman MD5 o hash, que son para encriptar datos. Entonces se utilizan para cifrar los datos en el momento en el que se envíen al servidor. Preguntan que cuál es más seguro, si el get o el post. El get te deja ver toda la información ahí en la URL, entonces es más seguro el post. Bueno, ya a Catherine le está funcionando. Por ejemplo, inyección de código. Bueno, así como estamos trabajando, la inyección de código que dice Yadir es, por ejemplo, que por medio del formulario se pueda pasar código de MySQL o ejecutar código PHP en el servidor. Digamos que en lo que estamos haciendo, pues por defecto no viene una validación para esta inyección de código, pero frameworks como Laravel nos permiten ya darle un poco más de seguridad a nuestras aplicaciones. Ya les mostraré cuando veamos Laravel entonces qué medidas de seguridad podemos tomar. Podemos enviar los datos a 2 formularios a la vez, solo un formulario a la vez, siempre que los campos que estén dentro de esta etiqueta form hacen parte de ese form y no de otros, entonces podemos entonces trabajarlos a nivel de ese formulario. Validaciones entonces ya las veremos más a profundidad con Laravel y cuando veamos jQuery, entonces no se preocupen por eso. Todas las validaciones que ustedes quieran se pueden hacer. Verificar si son números, si son caracteres, verificar si existe en la base de datos, verificar si son iguales a otros campos. Todo ese tipo de validaciones se pueden programar. Por ahora no se preocupen por eso. Bien, entonces es todo por esta noche. Es un gusto para mí empezar con ustedes este tema. Espero entonces contar con varios de ustedes en el desarrollo de este curso de aplicaciones web en PHP. Y mañana entonces, como les comentaba, tendrán a disposición el video y el código también. Los dejo entonces con Mauricio, que quiere darles unos detalles. Muy buena noche y que estén muy bien. Espero verlos en una próxima clase. Hasta luego.